Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Bienvenidos a nuestro programa cultural y hoy vamos a iniciar un nuevo episodio en el que vamos a intentar hablar sobre la utilización del artículo, después de haber terminado con los adjetivos, pero esto lo haremos en brevísimos segundos. Ciertos gramáticos consideran el artículo como adjetivo porque su función consiste en modificar al sustantivo. En todo caso, se trata de un adjetivo muy especial, pues su manera de modificar al sustantivo consiste en anteponerse a él para anunciar su género y su número, además de señalar, como veremos, la extensión en que debe de tomársele. Por eso, algunos gramáticos lo consideran como una simple partícula o morfema que indica que lo que sigue es un nombre. Cuando a un sustantivo anteponemos alguno de los artículos el, la, los o las, damos a entender que el objeto a que nos referimos es ya conocido de nuestro interlocutor, es decir, que se trata de un objeto previamente determinado. Si yo digo dame el libro o enséñame los cuadros, evidentemente me estoy refiriendo a objetos ya conocidos de la persona con quien yo estoy hablando. Así es que se tratará del libro que ambos conocemos o que ya sabemos, o de los cuadros que acabamos de mencionar. Es muy distinto cuando al sustantivo se anteponen los artículos un, una, unos o unas. Si digo, por ejemplo, dame un libro o enséñame unos cuadros, no estoy determinando qué libro pido ni cuáles son los cuadros que yo deseo ver. Por tales razones, los artículos el, la, los y las se llaman determinados o definidos, e indeterminados o indefinidos los artículos un, una, unos y unas. El artículo determinado tiene para el singular las formas el si es masculino, la si es femenino y lo cuando hablamos de algo neutro. Y para el plural lo forman con los artículos los y las según sea femenino o masculino respectivamente. Las formas del artículo indeterminado son un o una para masculino y femenino cuando hablamos en singular, y unos o unas cuando lo que utilizamos es el plural. Con el artículo masculino determinado el y las preposiciones a y de se forman las contracciones al y del, que se usan en frases como voy al cine o vengo del colegio. Cuando el artículo forma parte de un título o nombre, al escribir puede unirse o no a la preposición. Así, resulta tan correcto decir escribí a el informativo como escribí al informativo. O decir, por ejemplo, este es el mejor capítulo de El hombre de la máscara de hierro, o bien este es el mejor capítulo del hombre de la máscara de hierro, aunque aquel sea el título original del libro de Alejandro Dumas. El artículo es tan inseparable y característico del sustantivo que basta con anteponerlo a palabras que en rigor no son sustantivos para convertirlas en tales. Así podíamos citar lo rojo me gusta mucho o lo bueno es que no te vieron o el cantar de las aves. Pero no hace falta anteponer el artículo determinado
a los nombres propios, puesto que éstos se hallan determinados por sí mismos. Por eso, en lo posible, evitemos expresiones que actualmente se utilizan mucho en el lenguaje popular, como por ejemplo la Juana, o el Pancho, o la Francia o el Israel. Sin embargo, es correcto usar el artículo determinado cuando se trata de nombres propios o apellidos, pero estos en plural. Así es correcto decir mañana es el día de los Ricardos o voy a ver a los Álvarez. En frases enfáticas, el artículo indefinido un o una sirve para hacer resaltar la grandeza de algún personaje célebre. Podíamos citar ejemplos: solo un Beethoven pudo componer esta sinfonía. O afortunadamente, contamos en la literatura con un Cervantes. Pero conviene también usar con bastante mesura los artículos indeterminados, pues suelen emplearse de manera innecesaria y a veces con demasiada exageración. Vamos a poner un ejemplo en el que está claro que si suprimimos los artículos indefinidos, indiscutiblemente el texto va a ganar mucho en corrección, así como en elegancia. La frase con todos los artículos indeterminados es la siguiente: Juan era un hombre rico, poseía unos hermosos caballos de carreras, unos grandes edificios de apartamentos, unos automóviles modernos y además era un hombre de un esmerado trato y unos impecables antecedentes familiares. Pues bien, como hemos dicho, si a esta frase, como ejemplo, quitáramos todos los artículos indeterminados que no son necesarios, indiscutiblemente ganaríamos en una forma más correcta de expresarlo y también en cuanto a su elegancia. Cuando, por ejemplo, nos referimos a una sustancia o a una materia, pero en cantidad indeterminada, lo hacemos sin usar ningún artículo. Decimos dame pan o quiero leche o no tengo dinero ni para comer. Así es que lo mismo sucede cuando nos referimos a los sustantivos abstractos. Cuando yo hablo de tengo hambre o tengo sed o no tengo sueño todavía. Pero cuando el artículo indefinido o indeterminado acompaña un numeral, se da a entender con ello que no se trata de un número exacto, sino de una aproximación. Así, cuando nosotros decimos Luis tendrá unas 80 cabezas de ganado o Octavio cuenta con unas 200.000 pesetas, no estamos diciendo que sean 80 cabezas exactas de ganado ni unas 200.000 pesetas, sino aproximadamente. Algunas personas del sexo femenino suelen emplear expresiones como estas: con esto uno ya no sabe ni a qué atenerse. Uno tiene que hacer muchas cosas. Esto resulta obvio que, si se trata de una mujer, la forma correcta de usar el artículo indeterminado, en este caso indefinido, sería una en género femenino. Una ya no sabe o una tiene que hacer. Y no el artículo indefinido un, que es la utilización correcta en masculino. Pero ocurre que en ocasiones un, que es el apócope, o sea, la abreviación de uno, resulta convertirse en adjetivo numeral, como en la frase escribí este informe en un día, y unos puede ser también sustantivo en frases como unos duermen mientras otros vigilan. Además de determinar el artículo definido, posee otros matices de significación, los cuales están en relación con el sustantivo al que se anteponen. Así, si decimos el hombre es el ser superior en la escala animal, no nos referimos a un hombre en particular, sino a todos ellos en general. La primavera es la más hermosa estación del año. Indiscutiblemente se está refiriendo a todas las primaveras habidas y por haber, y no a una en concreto. Así es que en estos casos, pues, el artículo definido no señala un objeto determinado, sino todos los que se refieren a una misma especie. La utilización del artículo o los artículos en los países puede ser a veces
motivo de discordia o motivo de discusión. La verdad es que el nombre de muchos países, ya sea oficial o no requiere artículos. Cuando hablamos de España, Bélgica, México, Inglaterra o Nicaragua, Hungría, etc. Pero cuando nos referimos al país considerando solamente un aspecto geográfico o histórico o político, pues debemos anteponerle el artículo, por lo que la forma correcta sería decir la España democrática y el México revolucionario. Frases que aluden figurativamente a los demócratas españoles o al período que histórica o políticamente se considera de democracia española. Y cuando hemos dicho la frase del México revolucionario, nos estamos refiriendo a los revolucionarios mexicanos o al período de la Revolución Mexicana. También se suele anteponer el artículo al nombre del país cuando éste consta de dos o más palabras que lo determinan, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica o los Estados Unidos de Brasil. Por costumbre solemos anteponer el artículo al nombre de ciertos países, y así hablamos del Japón, la Argentina, la India, el Perú o el Paraguay. No obstante que, en general, se observa una tendencia creciente a suprimir la utilización del artículo. Esta tendencia, sin embargo, no debe afectar a los artículos incluidos en las designaciones oficiales de los países o simplemente de las ciudades, por lo que siempre diremos El Salvador, La Habana, La Haya o El Cairo. Y por último, el anteponer el artículo resuelve el problema de la concordancia, ya que se puede decir lo siguiente: Estados Unidos tiene, o bien, indistintamente, los Estados Unidos tienen. Amigos, os esperamos la próxima semana.